¿Por qué no podemos manifestar lo que queremos? Vamos a hablar con Mari Cardona de ese tema y aquí hay muchísimas influencias. ¿Cuáles son? ¿Cómo hacer para cambiar el destino? Si el destino está escrito, ahorita Mari nos lo va a decir. ¿Y cómo hacemos para cambiar esa realidad? Si no puedes manifestar hasta hoy, de hoy en adelante, con estos ejercicios, estas prácticas y esta información, estoy segura que se va a empezar a ver la vida de otra manera y a empezar a manifestar, a tener otros resultados. Mari, cómo me gusta verte, muchas divina. Gracias. Siempre bienvenida a tu casa. Dios te bendiga, mil gracias y mil gracias a ustedes por estar con nosotros. Bueno, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? Sí, ¿por qué vivimos lo que vivimos? Lo que vivimos. Porque queremos ser una cosa en la vida y la vida nos da otra. Hay muchos motivos y hay muchas herramientas para poder mirar esto, ¿ya? El proceso de la manifestación en la vida. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta ni cómo pensamos, qué tenemos en nuestra mente, qué recibimos de nuestra familia, qué traemos como misión a la vida, y fuera de eso no nos damos cuenta de cómo el externo nos coge y nos mete por un camino que no es el que queremos manifestar. O sea que así, para empezar, tenemos nuestra ascendencia, sí, la mente, sí, el entorno, sí, lo que pensamos. Sí. Dios mío, o sea que es mucha cosa. Y fuera de eso, la forma en que venimos o elegimos venir a la vida. Y la misión. Con nuestra fecha de nacimiento y eso que es nuestra misión. ¿Qué es la misión? Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos y cómo hacemos para poner esto en orden? Y vamos a hacer que este tiempo nos rinda mucho porque ay, estas conversaciones contigo son tan ricas. Tan linda, muchas Vamos gracias. Vamos a hacerlo lo más claro posible, como siempre. Cuando nosotros tenemos que entender que nuestra vida está marcada por muchas cosas. Lo primero que tenemos que entender es que tenemos una familia que elegimos nosotros. A mí me da risa cuando la gente dice, no, es que a mí me trajeron a esta familia. No, usted no la trajeron, usted eligió. ¿Por qué eligió esa familia? Porque nosotros movemos en algo que se llama círculos de energía kármica. Entonces nos relacionamos con personas con las que tenemos que encontrarnos para poder arreglar nuestra vida. Dicen los que saben que los seres humanos venimos a amar y a ser amados y a ser felices. Eso es lo que tenemos que hacer y esa es nuestra historia. Pero también dicen que venimos en una cuestión de aprendizaje. Y como venimos en una cuestión de aprendizaje, elegimos en amor la gente con la que venimos a la vida. Hay una entidad que se llama Crayon. Tiene un libro que se llama Los tiempos finales, es una maravilla para los que les gusta el mundo espiritual, esotérico y esas cosas, y tiene un segundo libro que se llama No pienses como humano. Para mí fue muy impactante verlo a él o leerlo a él a través de las canalizaciones de Lee Carroll, porque alguien le preguntaba a él, pero ¿cómo es posible que usted diga que todos somos luz, todos somos seres de luz, todos los seres humanos del mundo somos seres de luz? ¿Cómo es posible que usted diga esto si hay gente tan mala, hay gente que hace daño, hay gente que violenta, hay gente que viola, hay gente que mata y hace todo ese tipo de cosas? Entonces él decía algo que a mí me pareció hermoso y que me permitió entender muchas cosas de la vida, y es, tú vienes a la vida y antes de venir tú necesitas entender que tienes que aprender, ¿ya? Y como necesitas entender que tienes que aprender, tú ya más arriba, antes de venir, primero eliges qué vas a hacer, por qué vas a venir, cuál es tu misión, ahí habla la numeróloga. Entonces tú vienes en la vida, en mi caso, por ejemplo, que soy un 5, vengo a aprender a tener paciencia, ¿ya? Y mire que tengo un marido que no tiene memoria y me toca tener paciencia. Entonces, yo escojo mi misión y en ese momento llamo arriba a todas las personas que van a formar parte de mi vida. Todos, absolutamente todos, no hay nadie que sea coincidencial. Es como si fuera una película, tú fueras Claro, el director o el director de casting y empiezas a llamar al protagonista, al malo, al bueno, todo perfecto, eso me parece la mejor definición. Entonces tú los llamas arriba y voy a poner un ejemplo, le dices a la persona que va a ser tu papá, le voy a decir, yo en la vida anterior, y para esto es mucho mejor si uno cree en la reencarnación, pero si no cree también, esto es lo que tengo que aprender. Entonces dice, yo necesito aprender a perdonar.
Eso es parte de mi historia. Hablo de un 4 y un 8 en numerología, por ejemplo. Necesito aprender a perdonar y necesito que me ayudes. Y Crayon dice que ese ser de luz, a mí me parece tan hermoso lo que dice, porque entonces podemos ver los dioses que tenemos dentro, los seres de luz que tenemos dentro. Y entonces Crayon dice, ese ser de luz, en un acto de amor infinito, dice, Vaga, yo te voy a ayudar. Es que es complicado entenderlo, Sí, Mari, claro. es cierto que sí, Yo desde sé este que- plano físico y desde la mente, Sí, eso es claro, complicado. desde la mente no se puede, hay que entenderlo desde el alma, ya desde el espíritu. Entonces él dice, yo te voy a ayudar y como te voy a ayudar, yo voy a cumplir con la historia de ser un hombre que te va a abandonar cuando seas pequeño, para que tú aprendas del perdón. O yo voy a hacer esto contigo cuando seas pequeño para que aprendas del perdón. Y en un acto de amor infinito, esa persona viene a la vida para ayudarte. Ese es el maestro. Dyer habla de quiénes son los maestros. Los maestros son los que te pisan los callos. Los maestros, uno tiene maestros dármicos y maestros kármicos. Kármicos quiere decir aprendizaje, dármicos son un regalo. Entonces, yo pongo también en mi vida esas personas que van a endulzar mi vida y que me van a dar la posibilidad de decir, ay, Dios mío, por mis hijos, por mi marido, ese tipo de cosas que te endulzan, que son un regalo, pero también hay unos que uno tiene que decirle, maestro, gracias. Y respirar profundo. Claro. Inhalación, exhalación. Entonces, eso hace que uno pueda ayudar a sanar, ¿ya? A sanar para uno y a sanar para otros. Por eso venimos como una familia, por eso traemos una historia de familia detrás. Si tenemos un círculo de energía kármica, nos unimos con personas que vienen a hacer un trabajo con nosotros. Entonces, como vienen a hacer un trabajo con nosotros, necesitan estar con nosotros para vivir esta historia de aprendizaje. ¿En las buenas o en las malas? Si no te sirve lo que has hecho hasta hoy, cambia la manera de hacer las cosas. No se trata de tirar la toalla porque las cosas no se han dado como tú has querido. Cambia las estrategias y comienza a obrar como nunca lo has hecho. Abre la mente, crea, usa tu creatividad al 100% para abrir nuevos caminos, para crear nuevas oportunidades. Recuerda que la vida te da la opción de hacer elecciones. Tienes la oportunidad de seguir viviendo en piloto automático o tomar decisiones desde la conciencia. Reflexiones de mi libro, Un duende en mi cabeza. Supera tus temores. ¿Cómo haces para agradecer a esas personas que te han tallado en la vida? Mire, yo cuando leí a Crayon en esa época, estoy hablándole de hace más de 20 años o 25 años, yo logré entender algo y es, si esa persona viene para ayudarme a ser mejor, para ayudarme a crecer, y entiendo que él está haciendo un papel, casting, ¿ya? Lo que decías de la película, él está haciendo un papel, es su papel, no es él, es lo que hace. Hay una cosa que nosotros enseñamos en PNL y es, a nosotros no nos daña la gente, nos daña lo que la gente hace. Y ese hacer es parte del papel que él tiene que cumplir. Entonces, si yo lo entiendo, funciona muy bien. Fíjese que en el libro de Dyer, de Construye tu Destino, tiene 7 leyes espirituales que maneja esta historia. Y la primera de ellas para mí es clave. La primera de ellas es clave y es fundamental y es empezar a decir, a repetir, Elohim, yo soy él o él soy yo. Si nosotros entendemos que somos dioses en acción, si nosotros entendemos que los otros son dioses en acción, juntos estamos manifestando en la vida. Entonces, si yo logro entender que esta persona que llega a mi vida, que me hizo mucho daño, simplemente estaba cumpliendo con un papel para que yo pudiera crecer, para que yo pudiera ser mejor, para que yo pudiera soltar, pues obviamente yo lo acepto en mi vida. Y eso me quita una cantidad de historias. Si yo logro entender que yo vengo en una misión de vida, no solamente yo como yo, sino yo con el entorno, y elijo una familia, mi familia está para que juntos crezcamos, juntos crecemos para poder evolucionar.
Acuérdense que hay leyes básicas del universo, hemos hablado de ellas, y una ley del universo es, la primera ley del universo es todo en la vida es un acto de amor, la ley del amor. Y la segunda, la ley de la evolución. Y la tercera, la ley de la correspondencia. Son las 3 leyes básicas, aunque hay muchas más, pero las básicas de eso. Entonces, todo en la vida tiene un propósito de amor. ¿Cuál es el propósito de amor? Que aprendas. Ese es el propósito de amor. Y que la vida muchas veces te pone cosas que no son tan fáciles para que aprendas. Punto. La vida es un colegio, al colegio vienes a aprender. Y puedes detectar que lo que tienes que aprender es lo que más te cuesta. Ese es el Claro. indicativo, lo que más trabajo te da, lo que siempre esa piedrita en el zapato, lo que más dificultad es lo que tienes que aprender. Por eso hay que aprender a fluir. Por eso uno tiene que entender, no me gustan las matemáticas, pero tengo que aprender matemáticas. Entonces, entre más pelee usted, entre más pelee con las matemáticas, más complicado va a ser. Una mujer que viene a aprender a amar y le tocan los mejores, hace las mejores malas elecciones de la vida para tener los peores hombres del mundo, pero es porque lo hace para poder aprender. Entonces, si ella se queda amarrada a ese hombre, si ella se queda amarrada, es que no me gustan las matemáticas, es que todos los hombres son una porquería, es que todo, ¿qué estoy haciendo? No estoy aprendiendo. Entonces, la ley del amor no se está cumpliendo. Y obviamente la ley del amor lleva a la ley de la evolución, y la ley de la evolución dice, todo en la vida tiene un propósito de amor y el propósito es que aprendas. Entonces, si usted no aprenda, no evoluciona. Si usted no evoluciona, no cambia. Y si usted no cambia, no manifiesta. Así y si de no sencillo. cambia, se queda en el mismo lugar Claro, y se queda entonces, estancado. no manifiesta. Así es. Así de sencillo. Entonces, por eso es tan importante entender. Entonces, uno debe amar a su familia, a las personas que pasan por la vida de uno, las situaciones que uno vive. Yo sé que no es fácil, poco fácil. ¿Ya? Yo sé que no es fácil, es poco fácil, pero no es imposible. Y si yo logro comprender, porque acuérdense que el trabajo del cambio, para poder uno hacer un cambio en la vida es tomar conciencia, comprender, disociarse y repatronar. Si yo tomo conciencia de que esto que estoy viviendo lo estoy manifestando con un propósito, y es aprender para poder evolucionar, voy a poder hacer cambios en mí. Es que mira cómo cambias el lenguaje, hablando de una pareja. En mi vocabulario anterior yo decía, "Ay, pero yo cómo me metí con ese tipo". Ahora digo, yo me encontré con ese hombre porque él me recordó lo que yo tenía que aprender en ese momento. Con una situación adicional que es importante comprender, y es, a veces, como la vida es un colegio y al colegio vienes a aprender, y si no aprendes te dejan en clase, cuando aprendes te sueltan a recreo, a veces tienes que llegar al punto de saturación. Y esto suena horrible, pero es real. Tienes que llegar al punto de saturación. Cuando usted llega, y mire cómo se da el cambio en la vida de uno y cómo puede cambiar la manifestación, hay un momento que dice, ¿sabe qué? Estoy hasta aquí. Me mamé, eso decimos en Colombia. Estoy hasta aquí. No doy nada más, nunca más en la vida. En el momento que usted dice eso, quiere decir, llegué al punto de saturación, en ese momento el cambio comienza. Sí. Entonces, lo que tenemos que entender es cómo quiero aprender, por las buenas o por las malas, cómo quiero manifestar en mi vida, y entender que lo que es afuera es lo que hay dentro. Así de sencillo. Entonces, la vida es maravillosa, la vida le enseña a uno qué es lo que está pasando adentro de usted. La gente dice, no, pero es que el gobierno, el presidente, la economía, el dinero tan mal repartido, la gente, los hombres tan malos, las mujeres tan malas. La pregunta es, ¿qué estoy manifestando yo? Desde lo que yo pienso, mis creencias, mis pensamientos están manejando mi manifestación. O sea que el mayor indicador de cómo estás contigo misma, de cómo estás con tu interior, es lo que hay fuera de ti, en el trabajo que estás, la pareja que tienes, cómo te trata la gente de afuera, todo esto. Y lo que te molesta es por ahí donde tienes que empezar a tener la sabiduría para saber qué es lo que tienes que aprender, a detectar eso. Y preguntarse el para qué. ¿Para qué puse esto en mi vida? ¿Para qué puse esta situación en mi vida? ¿Para qué puse tal cosa en mi vida? Cuando usted empieza, no el por qué, porque ese es el grave error que cometemos. ¿Por qué? Nosotros en PN le decimos que cuando uno pregunta por qué, le contestan porquerías, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Es una pregunta que justifica.
pero no es una pregunta que me da respuesta. Entonces, si yo me pregunto ¿para qué? ¿Para qué puse a esta persona en mi vida? ¿Qué tengo que aprender de él? ¿Qué tengo que aprender de esto? En ese momento yo empiezo a hacer una conciencia que me permite comprender y me permite hacer el cambio. Mientras tanto, no. Así de sencillo. Ahí hablamos de misión y también hablamos de nuestra familia y de las personas que ponemos en la vida. ¿Qué tienen que ver los errores que cometen nuestros antepasados? Entonces, el alcoholismo de los antepasados, los ladrones, las prostitutas, estoy hablando con todo el respeto del mundo, pero siempre ha existido en todas las familias esto. ¿Qué tiene que ver en tu vida actual? Fíjate que es bien especial esto porque la parte transgeneracional es muy fuerte. Y como nos unimos en un círculo de energía, nosotros nos convertimos en buscadores. Buscadores. Ese es cuando alguien empieza a mirar su vida, cuando alguien empieza a mirar su pasado, cuando alguien empieza a averiguar chismes, es porque es un buscador. A muchos no les gusta buscar. Hay un libro que se llama Historias Secretas de Familia, donde habla de qué es lo que nos pasa cuando nosotros no descubrimos los secretos de familia. Entonces se da en una generación una violación, en la siguiente una violación, en la tercera una violación, hasta que alguien habla. Óiganme bien, eso se llama descubrir el secreto. En el momento en que alguien lo hace, sanó la familia. Wow. Así de sencillo. Entonces lo que tenemos, por eso tenemos que conocer las historias de familia, porque repetimos historias y no sabemos qué está pasando. Entonces, es que mi mamá era pobre, mi abuelita era pobre, mi tatarabuela era pobre. Entonces, y yo pues obviamente he llevado. Entonces, ¿qué le está diciendo la vida? Siéntese, mire, analice cuál es la dificultad que ha tenido la familia a nivel de manifestación económica, por ejemplo, para que usted pueda sanar, para que usted no solamente sane usted, sino que sane todos sus ascendentes y sus descendientes. Qué belleza de trabajo. Entonces, además. A mí eso me parece que eso se llama manifestar. Entonces, yo no sano por mí, yo sano para mi familia, yo sano para la gente que está cerca de mí y que puede tener la posibilidad de fluir de una manera distinta. Pero para eso, los secretos tienen que ser descubiertos y eso no le gusta a mucha gente. Por eso cuando hay una situación visible que la vemos en todos los medios de comunicación, eso ayuda también a que las familias despierten, eso es un despertar de alguna manera. Claro, lo que pasó con esta niñita de un barrio muy humilde, que la cogió un hombre de sociedad y la violó y la mató y todo este cuento que pasó. Entonces uno dice, qué cosa tan dura y qué cosa tan complicada. Ese es un trabajo de toma de conciencia. ¿Sabe cuántas mamás empezaron a cuidar esos niñitos de esos barrios humildes que salían a jugar y nadie los cuidaba? Eran no Dios, no ley, no nada. Entonces cualquiera podía abusar de ellos. En ese momento hubo un despertar, fue un acto de amor. Esa niñita se sacrificó, mire qué cosa tan increíble, posiblemente era lo que le correspondía, se sacrificó para que muchas mamás despertaran y evolucionaran con sus hijos. Eso es hermoso, es dolorosísimo, pero es hermoso. Entonces lo que tenemos que entender es eso, sí, en mi familia, voy a poner un ejemplo de salud, estoy teniendo problemas de diabetes. La diabetes es transgeneracional, ¿ya? Es transgeneracional. Cuando alguien tiene un problema de diabetes, esto viene de vidas pasadas, porque posiblemente mi abuelo o mi bisabuelo no pudo entregar el amor que tenía, le tocó una vida muy rígida, muy dura, muy no sé qué, entonces no entregó el amor que tenía, se lo tragó. Mi trabajo es tomar conciencia de por qué yo estoy enfermo para poder entregar ese amor, para que mi organismo no tenga que hacerlo, y lo estoy haciendo en un acto de amor por mi familia. O sea que eso se convierte también como en un colchón o en una disculpa de la gente, es que como mi papá, como mi abuelo, como mi bisabuelo y el tatarabuelo fueron así, entonces yo también, hablando de enfermedades, sí, de condición económica, de malas, de buenas, entonces se vuelve también como en una disculpa para no tomar acción en esta existencia. Claro, porque no somos capaces, entonces no manifestamos, es decir, nos quedamos en la vida que tenemos,
no queremos hacer cambios en nuestra vida, que es una de las cosas que nos afecta, y entonces pues es mucho más fácil la disculpa, no de que es que mi papá era pobre, mi mamá era pobre, o mi mamá tenía esta enfermedad, mi papá la tenía. Entonces, si yo tomo conciencia de que eso es para algo, y la pregunta es ¿para qué? Porque a lo mejor, yo le pongo un ejemplo porque la gente dice, pero ¿por qué a mí me tocó la diabetes y a mi hermano no? ¿Ya? Sí, Que eso te puede iba a ocurrir. preguntar. Claro, entonces es porque a lo mejor usted no ha abierto el corazón de tal manera para entregar el amor, entonces a usted le toca la historia de su familia para que usted tome conciencia y lo pueda hacer y manifieste el amor que no está manifestando. Entonces, generalmente las ovejas negras, los que cambian los patrones, los paradigmas, los que no quieren seguir con el mismo legado muchas veces en las familias porque ha sido un legado que no los ha llevado a los resultados que quieren, esos son los que vienen con esa intención de amor a cambiarlo Claro, todo. ellos vienen a hacerlo, uno no lo entiende. Para uno es, ay, pero es que ¿por qué me tocó esta oveja negra en la familia? Porque él es el revolucionario que va a producir el cambio. Y eso está bien, eso está Qué bien. bonito. Mari, desde la mente, desde el entorno, desde la misión, desde nuestra ascendencia, ¿cómo empezamos entonces a hacer una sanación total? ¿Cómo empezar a hacer este ejercicio de una manera práctica y sencilla? Lo primero de ello es volvernos Sherlock Holmes, investigadores. ¿Qué quiere decir eso? Empezar a observar. Un investigador, ¿qué hace? Busca, observa. Acuérdense que como es afuera, es adentro. Así de sencillo. Entonces yo tengo que empezar a mirar qué está pasando fuera en mi vida. Tengo que empezar a mirar a mi familia, investigar qué pasó, qué hay, qué viene. Ese es el primer paso para poder cambiar. Segundo, necesito aprender a tomar conciencia. Y tomar conciencia, ¿qué implica? Empezar a mirarme a mí mismo. Eso no nos gusta, pero tenemos que hacerlo. Comprender de dónde vienen las cosas. El 80% de los problemas que una persona tiene, los tiene por lo que pasó en los primeros 7 años de su vida. Desde la concepción hasta los 7 años, algunos casos hasta los 9. Mucho de lo que tenemos en nuestra mente no es nuestro. Nos lo metieron las personas de autoridad que pasaron por nuestra vida. Mucho de lo que tenemos en nuestra mente nos lo dieron nuestros antepasados. Entonces tenemos que mirar nuestros antepasados para poder comprender la historia. Y después empezar a hacer cambios pequeños. Uno de los graves errores que cometemos los seres humanos, y por eso es que no podemos manifestar, es tenemos una historia de mañana todo va a ser distinto. La resistencia al cambio es muy grande. Entonces, lo que tengo que hacer es hacer cambios chiquiticos, ¿ya? Voy a hacer, estoy mejor, voy a empezar a mover esto de esta manera, voy a empezar a cambiar esto de esta manera, y eso me da la posibilidad de moverme. Pero sí tengo que empezar a moverme, ¿ya? Manifestar es una historia donde se juntan la cabeza, la boca y el corazón. Mari, qué interesante y como siempre, qué práctico lo que nos enseñas. Muchas gracias. Mil gracias a ti, Tan Dios te bella. bendiga, muchas gracias. Qué bueno. ¡Mua! Besos para todos. Gracias por estar aquí. Recuerden que ser feliz es una decisión. Recuerda que